Y comencemos por revisar el concepto de sistema de potencia. Y un sistema de potencia es el conjunto conformado por todos los elementos encargados de convertir una o varias fuentes primarias de energía en electricidad y transportarla hasta los consumidores. El proceso involucra tres etapas fundamentales: generación, transmisión y distribución. La generación es la etapa encargada de convertir la fuente de energía primaria en electricidad. La transmisión es la etapa encargada de transportar los bloques de potencia eléctrica a gran escala, a grandes distancias, hasta los grandes centros de carga. Y la distribución es la etapa encargada de llevar la energía eléctrica hasta los consumidores. Y este concepto es fácil de asimilar a este nivel del diplomado porque de alguna manera se ha abordado en los módulos anteriores. Se ha hablado un poco sobre lo que es la generación, lo que es la transmisión y lo que es la distribución. Que a partir de una fuente primaria de energía se genera electricidad mediante la etapa de generación. Que normalmente estas fuentes de energía primaria no se encuentran cercanas a los centros de carga. Y esto implica que hay que llevar o transportar los bloques de potencia hasta esos lugares. A tal efecto, existe la tecnología de alta tensión que abordamos en el módulo 1 de este diplomado. Igualmente abordamos en el módulo 2 el tema de la distribución. Y el término centro de carga se ha usado en muchos lugares en muchos conceptos, pero ha sido un recurso utilizado. Y el centro de carga no es más que una instalación a donde están conectadas las cargas. Y un gran centro de carga es una instalación que tiene conectadas muchas cargas. Para abastecer un gran sector, o un centro poblado o una ciudad. Igualmente un centro de carga en su mínima expresión pudiera ser un tablero de distribución de energía eléctrica, al cual van conectados una cantidad determinada de circuitos. Entonces, en líneas generales, un centro de carga es eso. Y cuando se usa este recurso o este término centro de carga, se da a entender que pudiera ser una instalación o un aparato encargado de repartir los bloques de potencia a los centros de consumo. ¿Y qué es un sistema interconectado? Un sistema interconectado es un conjunto conformado por varios sistemas de potencia interconectados entre sí, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio de suministro de energía eléctrica a los consumidores. Ya conocemos lo que es un sistema de potencia, y cuando tenemos un área en donde existen varios sistemas de potencia bien definidos con sus tres etapas: generación, transmisión y distribución, estos sistemas pueden interconectarse de tal manera de abastecer a los consumidores en caso de que algún sistema deba salir de servicio por razones programadas o improvisadas. Normalmente estas interconexiones se hacen a nivel
o en la etapa de transmisión de los sistemas de potencia. Es importante destacar el significado del diagrama unifilar y su importancia. Y el diagrama unifilar es un recurso gráfico compuesto por símbolos estandarizados que permite plasmar los elementos que componen un sistema eléctrico, conectados entre sí en el diagrama mediante un solo hilo, para simplificar y unificar su representación. Su elaboración es clave para el análisis y estudio del comportamiento de un sistema eléctrico determinado. Es un esquema aceptado universalmente, siendo un input obligatorio requerido por cualquier software de aplicación en ingeniería eléctrica. IEEE ha desarrollado normativa relacionada con la simbología y los códigos de los aparatos que componen un sistema eléctrico de potencia. ¿Y por qué razón la IEEE ha desarrollado normativa relacionada con símbolos y códigos de aparatos y que es aceptado internacionalmente? Debido a que eso permite que estos diagramas unifilares puedan ser comprendidos por cualquier persona que tenga conocimientos básicos referentes a estos tipos de diagramas. Es una manera de facilitar la comunicación en este ámbito de los sistemas eléctricos. Y es un esquema, como se dice acá, aceptado universalmente. Se puede plasmar en él un gran sistema de potencia, como hemos dicho. Estos sistemas de potencia a nivel de transmisión, subtransmisión, distribución, son trifásicos, lo que significa que están compuestos por tres fases que se pueden representar mediante este diagrama por un solo hilo para facilitar su estudio y análisis. Continuamos. ¿Qué es flujo de carga? Este concepto también es importante de abordar. Es una herramienta que permite estudiar, mediante la aplicación de algoritmos matemáticos complejos, el comportamiento de un sistema eléctrico de potencia. La aplicación de esta herramienta requiere el diagrama unifilar, sobre el que se representan los parámetros de potencia y voltaje conocidos. La potencia activa, reactiva o aparente se representa en forma de flujo de carga en sentido y magnitud, y los voltajes en magnitud y ángulo de fase. Más adelante veremos qué quiere decir todos estos términos que aquí aparecen. El estudio del flujo de carga permite analizar sistemas de potencia estables, a efecto de planificar y determinar su operación y calcular los parámetros indeterminados. Y entonces el flujo de carga no es más que una herramienta que nos permite estudiar un sistema de potencia o un sistema interconectado. Y en ese diagrama unifilar de ese sistema interconectado se representan las potencias activas, reactivas o aparentes con su sentido y magnitud. El sentido hacia donde fluye la potencia, su magnitud. Y aparecen los voltajes en magnitud y ángulo de fase. Y este tipo de estudios permite conocer el comportamiento
de un sistema de potencia dadas ciertas condiciones de carga, dadas ciertas condiciones en la etapa de generación de uno o varios sistemas de potencia. Nos permite conocer cuál será el voltaje en un lugar determinado y revisar si este sistema puede o no funcionar de una manera u otra, si es conveniente o no, si cumple con los requerimientos de entrega de los bloques de potencia, y permite tomar decisiones importantes en cuanto a la operación del sistema. Es por eso, o de allí radica la importancia de este tipo de estudios. Continuamos. ¿Qué es un fasor? El fasor es un número complejo que permite mostrar la amplitud y ángulo de fase de una onda sinusoidal, y también permite representar gráficamente o hacer un análisis gráfico en régimen permanente de parámetros eléctricos. Este concepto se establece a partir de la identidad de Euler, que relaciona el exponencial de un número complejo con la función trigonométrica. Acá abajo pueden apreciar la identidad de Euler, donde relaciona la función exponencial con funciones trigonométricas. Y este recurso matemático permite, por ejemplo, representar la potencia aparente, que es igual a la potencia activa más la potencia reactiva, pero expresado como un número complejo. Igualmente, con este recurso matemático se puede representar de esta manera el parámetro eléctrico voltaje, donde aparece el módulo y el ángulo de fase. Y se habla de ángulo de fase cuando usamos los números complejos. Y este recurso matemático es muy útil en ingeniería eléctrica porque facilita los cálculos. Por ejemplo, veamos el fasor potencia. Fasor potencia, representémoslo de esta manera, donde colocamos acá la letra S de la potencia, y si colocamos los ejes acá, entonces acá va a existir un ángulo phi, por ejemplo. Entonces el fasor potencia va a tener una componente en este eje y va a tener una componente en el otro eje que tenemos acá. En este caso, esta sería la potencia P activa y esta sería la potencia Q reactiva. Y entonces acá tenemos algo muy conocido como el triángulo de potencia, se forma acá. Acá el ángulo phi S P y Q. Entonces, por ejemplo, la potencia activa P va a ser igual a S
por el coseno de phi. La potencia reactiva va a ser igual a S por el seno de phi. La tangente, por ejemplo, del ángulo phi va a ser igual a Q sobre P. Y también de acá obtenemos que la potencia aparente es igual a la potencia activa. La potencia aparente al cuadrado es igual a la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Entonces estas propiedades matemáticas, que ya muy conocidas por todos, pueden ser aplicadas en el ámbito de ingeniería eléctrica, como se muestra en este ejemplo. Y de esta manera entonces pudiéramos representar a la potencia aparente como S ángulo phi. Ese ángulo phi no es más que S exponencial J elevado a la J phi igual a P coseno de phi más J, que es S coseno de phi, que sería la potencia activa, más J, S seno de phi. Y esto que tenemos acá, al representarlo de esta manera, funciona igual que las propiedades que tienen las funciones exponenciales. Facilita enormemente el cálculo, porque por ejemplo, al calcular potencia aparente, de una vez en todas las operaciones matemáticas que se realicen, se obtiene, al obtener el resultado, tenemos potencia activa, obtenemos la potencia reactiva y podemos representarlo gráficamente. Igualmente sucede con el resto de los parámetros eléctricos, y para este caso tomamos el ejemplo de cómo este recurso matemático puede ser usado como un artificio a efectos de facilitar los cálculos en ingeniería eléctrica. Es importante tener claro este concepto, familiarizarse con este recurso matemático, con sus propiedades, y valorar la importancia que tiene para el análisis de los sistemas de potencia. Igualmente, los fasores nos permiten representar gráficamente una forma de onda sinusoidal instantánea en un momento determinado, dado que en esos casos o en esa circunstancia, este fasor va a girar a una velocidad omega. Y de esa manera se puede representar gráficamente también una función a una forma de onda sinusoidal en un momento dado. En esta lámina aparece un esquema que se usó en el módulo anterior, que se explicó en qué consiste. Este es un sistema de potencia donde aparece claramente la fuente, pues la central, una central eléctrica, que en este caso es una central térmica con su transformador elevador,
transformador elevador acá, sistema de transmisión, hasta una subestación de transmisión, no de subtransmisión, de transmisión, la línea de subtransmisión, llegan a las subestaciones de distribución y de ahí parten los circuitos de distribución a los usuarios. Básicamente, aquí claramente se ven las tres etapas del sistema de potencia. Claramente aparecen indicadas. Y con los conceptos que hemos abordado en las láminas anteriores, pasamos al siguiente esquema. Y esto que está acá no es más que un diagrama unifilar. ¿Y qué representa este diagrama unifilar? El esquema de la lámina anterior, donde acá claramente se puede ver la central, la generadora, se representa con este símbolo. Como dijimos, estos símbolos están normalizados y son aceptados internacionalmente. El transformador, que está inmediato a la central eléctrica, una de sus cargas, una subestación de transmisión, una carga conectada acá. Esto es la línea de transmisión. Acá está la línea de subtransmisión. Acá aparece la subestación de distribución. De esta manera se representa de manera muy resumida, como pueden ver, el esquema anterior y facilita su estudio y análisis. Y retomando el tema de los flujos de carga, en este diagrama unifilar es posible representarlos. Se dijo que en él aparecen los flujos de potencia activa y los flujos de potencia reactiva y aparecen los voltajes con un ángulo de fase, y que esta expresión está soportada en un artificio matemático y basado en números complejos, y que la parte imaginaria de este número, de esta representación, como en el caso de la potencia aparente, que viene representada en números complejos de esta manera, de la parte imaginaria, hablamos de esta sección, pues, que no significa que esta parte no exista, o que sea imaginaria. Sí existe, por supuesto que existe, pero es una manera de representar un artificio matemático para también facilitar el estudio y análisis de este tipo de sistema, un artificio matemático muy útil. Y basado en esto, tomando en cuenta los conceptos anteriores, pudiéramos comenzar a poner ejemplos acá de este sistema, que es el esquema anterior resumido en el diagrama unifilar. En esta línea de transmisión se pudiera indicar que hay un flujo de carga o de potencia en un sentido. Pudiera ser la potencia Q o una potencia P. En esta barra que tenemos acá se llama normalmente barra colectora a estas líneas que aparecen aquí, y barras colectoras también son identificadas con este nombre, el nombre de bus o barra colectora, que no es más que un sitio donde
se pueden conectar dos o más líneas o circuitos. Que por ejemplo en esta barra que está acá, tenemos conectado una carga y está conectada una línea. Que esta línea es un circuito o una línea de subtransmisión. Que también puede tener un flujo de potencia S ángulo θ, por ejemplo, o P más JQ, que es la forma como se representan los parámetros eléctricos para su estudio. Y podemos conocer, por ejemplo, el voltaje y ángulo de este bus que está acá, que pudiéramos llamar bus 1 si queremos, o el nombre que queramos darle. Se conoce porque está vecino al generador o a la central eléctrica y se conoce el valor de voltaje y su ángulo de fase, y de allí es que parte el análisis, que no, la idea no es entrar en detalles de cálculo, ni mucho menos, sino tener una noción de qué consiste el estudio, el análisis, para qué sirven los diagramas unifilares y qué resultado o qué importancia tiene este tipo de estudios. Y conociendo el voltaje de esta barra o bus, tenemos acá, conociendo los flujos de potencia, pudiéramos determinar, por ejemplo, el valor de voltaje en este bus que tenemos acá, voltaje y el ángulo. Θ 2, θ 1. Y en función del resultado del análisis de cálculo, como se explicó, estos son algoritmos complejos que son aplicados para hacer los estudios, e incluso hay algunos software que facilitan este tipo de trabajo, pero que por supuesto no sustituyen el análisis que pueda hacer un profesional experimentado en esta área, pero sí es una herramienta, y yo reconozco que los software de aplicación son una herramienta muy importante a la hora de hacer este tipo de análisis, porque agiliza la labor de cálculo, la facilitan. El cálculo a mano de todo esto que está acá, del flujo de carga, el flujo de potencia y otros estudios más que les voy a nombrar posteriormente, para ese tipo de cálculo se necesitan muchas horas de trabajo, y estos software han permitido agilizar todo ese proceso e incluso jugar con parámetros y obtener resultados muy fáciles, simular cómo se va a comportar el sistema en poco tiempo, y en realidad son muy útiles. Claro, no todos los software son confiables, pero sí hay software que son muy útiles. Y el resultado de todo este análisis nos permite determinar, por ejemplo, el voltaje en este bus que está acá. Y entonces, ¿qué importancia tiene determinar el voltaje en este bus? Que es un bus muy próximo al objetivo de este sistema de potencia que se encuentra en este lado, que es donde están la mayor cantidad de usuarios del servicio. Y el parámetro voltaje es un parámetro muy importante de tomar en consideración a la hora de hablar de calidad del suministro. Por supuesto que hay otros parámetros eléctricos también importantes, pero el voltaje es de lo más importante, porque con este valor de tensión es que operan los equipos
que tienen los usuarios, sean en sus hogares, o en sus empresas o en su comercio. Y en función del resultado obtenido del cálculo, entonces se mueven valores acá en la central en función de, por ejemplo, la impedancia, que también vimos ese concepto, la impedancia de esta línea de transmisión, cómo afecta el flujo de potencia, o la impedancia de esta línea de subtransmisión, cómo afecta el flujo de potencia, cómo afecta el ángulo, cómo afecta el voltaje. Los transformadores que están acá también no son equipos ideales. Los transformadores son equipos que tienen pérdidas, que presentan pérdidas también. Y a la hora del cálculo es importante tomar en cuenta. Esto tiene un valor de impedancia. Es un valor de impedancia y otros parámetros también que se consideran al momento de hacer otros estudios igualmente importantes, como el estudio de flujo de carga. Después que se tienen todos los datos del sistema, se aplican estos estudios de flujo de carga. Los valores de los transformadores, sus potencias, sus impedancias, las longitudes de las líneas de transmisión. Por supuesto que conocemos los calibres de los conductores, la distancia a la que están los conductores. Se pueden calcular las pérdidas producidas por la línea de transmisión, las pérdidas producidas por la línea de subtransmisión. ¿Qué pérdidas puede traer una línea de transmisión? Por el hecho de usar un conductor, ya se producen pérdidas. ¿Qué pérdidas se puede producir en una línea de transmisión? Hay fenómenos que ocurren a nivel de alta tensión, extra alta tensión, que producen pérdidas. E incluso pérdidas también por el uso de la corriente alterna. Y son el efecto Joule, que es es un calor que emite el conductor debido al paso de la corriente. Son pérdidas que se producen debido al uso de la línea de transmisión, que, como también se mencionó anteriormente, trasladan los bloques de potencia a grandes distancias. Significa que son conductores muy largos. Muchas veces por cada fase se usan varios conductores justamente para disminuir ese valor de impedancia, para tratar de mejorar esto que está acá, los voltajes, ya muy cercanos a los consumidores. Hay pérdidas también por efectos de el fenómeno de importancia que marca el inicio de todo este sistema de suministro de energía. También produce pérdidas, porque las líneas van colocadas a cierta distancia por efecto de evitar las descargas no deseadas, el salto de cargas eléctricas por perforación de los aisladores, por disminución de su rigidez dieléctrica. Y entonces estas distancias que se colocan en los conductores producen efectos de inducción entre las líneas, porque también, como son conductores por el cual pasa corriente alterna, se producen campos magnéticos alrededor de ellos que son variables y tienen un conductor vecino, y en ese conductor vecino se va a inducir también tensión por el paso de esta corriente, y hay un acoplamiento entre estas líneas independientemente de su distribución geométrica en el aire, cuando son trasladadas, cuando es trasladado el bloque de potencia por conductores soportados por torres de transmisión, por ejemplo. Esto produce pérdidas también. Igualmente aquí se aplican técnicas para tratar de mitigar estas pérdidas por acoplamiento entre líneas, y una conocida es la transposición de las fases. Se transpone en la ubicación de las fases cierta cantidad de distancia para que la reactancia de acoplamiento sea igual
y en todas las fases se produzca la misma caída de tensión. Y son fenómenos que ocurren pues debido a la misma inducción electromagnética. Entonces tenemos pérdida por la inducción entre las mismas fases, tenemos pérdida por efecto Joule. En transmisión a extra alta tensión también ocurren fenómenos como el efecto corona y está el efecto piel, que se hace presente en corriente alterna. El efecto piel no es más que el desplazamiento de las cargas eléctricas hacia la periferia del conductor. La mayor concentración de carga siempre está en la periferia del conductor, y eso implica que un conductor en corriente alterna tiene una respuesta en impedancia distinta que un conductor de corriente continua. Un conductor de corriente continua, la corriente se distribuye uniformemente a través del mismo conductor. Entonces, esto significa que un conductor que es usado en corriente alterna tiene un valor de impedancia distinto que si es usado en corriente continua. Y este es otro detalle que hay que mitigar en el transporte de bloque de potencia en extra alta tensión en corriente alterna. Como podemos ver acá, entonces, son las pérdidas que se producen en la línea de transmisión, y esto se puede representar igualmente como un número complejo, por ejemplo, Z ángulo alfa, o pudiera representarse como resistencia más J reactancia inductiva, que este término también fue abordado, reactancia inductiva. Igualmente, en la línea de transmisión se produce un capacitor, dado que con tierra, dado que por la línea circula cargas eléctricas, significa que en ese conductor, de ese conductor a la tierra, hay una diferencia potencial, y esa diferencia potencial en conductores muy largos, muy extensos, como son las líneas de transmisión, produce un capacitor, claro, que hay que tomar en cuenta, porque también produce pérdidas. Y normalmente en los bus, cuando se hace la representación de esas pérdidas, se colocan de algo así como esta manera, representando las pérdidas por, es una manera de representar las pérdidas por el efecto de capacitancia por campo eléctrico. Entonces, todas estas pérdidas son producidas por el hecho de transmitir bloques de potencia a grande distancia en una línea de transmisión que opera a extra alta tensión, y que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer este tipo de estudios. A nivel de su transmisión, igualmente, también es importante de tomar en cuenta, porque hay niveles de voltaje importantes acá, donde ocurren dependiendo de la longitud del circuito. Normalmente los circuitos o las líneas de su transmisión no son tan largas como las de transmisión, entonces estos efectos o estas pérdidas son mucho menores. Normalmente todos estos aspectos que nombré se toman en cuenta en las líneas de transmisión. Y esto es una manera muy resumida de abordar el tema, porque esto implica una serie de detalles técnicos que hay que tomar en consideración para poder evaluar el comportamiento de un sistema de potencia determinado. Si usted participó en los módulos anteriores, habrá comprendido con cierta facilidad este resumen y podrá tener una
una noción elemental de qué trata el asunto, de todo lo que trata el asunto del transporte de energía eléctrica, desde las fuentes de energía primaria hasta los consumidores. Seguimos. Acá tenemos otro diagrama unifilar, pero este diagrama unifilar nos muestra una sección del sistema de potencia o una etapa del sistema de potencia, no nos muestra todo el conjunto. Esto es una subestación, que aparece acá, una subestación de distribución, donde llega una línea de subtransmisión a 69 kilovoltios. Aquí aparece en el bus, este es el bus, como lo nombramos en la lámina anterior, de 69 kilovoltios. Acá está un transformador. Esta es la potencia del transformador, la capacidad, la potencia nominal. Ese era el término que se usa. Y su reducción de voltaje, que es de 69 a 13,8 kilovoltios, que esto es un voltaje en media tensión para distribución. Aquí está el otro bus. A este bus se conectan tres circuitos de distribución. Un circuito de distribución con una línea de distribución, que es esta que está acá, que se encarga de llevar la potencia eléctrica a este motor de 1000 kilovatios, que acá aparece, funciona con un factor de potencia de 0,80, y el voltaje, el mismo voltaje de distribución. Este es otro bus. Aquí está otro circuito que parte de la subestación de distribución, que llega a un transformador que pudiera ser de una industria de 750 kVA, reduce el voltaje de distribución a un voltaje industrial de 480 voltios y atiende, en este caso, una carga de un motor, como aparece claramente acá, de 100 kilovatios a un factor de potencia que funciona un factor de potencia de 0,85. Y este otro circuito que tenemos acá de distribución, al cual está conectado varios transformadores de suministro a pequeños usuarios, pudieran ser residenciales, comerciales o industriales, pequeñas industrias. Aquí tienes uno de 75 kVA que reduce la tensión de distribución a 208, y otro que tenemos acá, e incluso este que está acá, también hay transformadores monofásicos que se conectan, por ejemplo, para una casa. Este transformador que está acá pudiera ser un transformador de 25 kVA, por ejemplo, que abastece una vivienda o dos viviendas y reduce el nivel de tensión de 13,8 a 0,240 y 0,120 kilovoltios, que son los voltajes usados, o el estándar de voltaje de baja tensión. Y con estos valores que están acá, aquí sí tenemos algunos valores, pudiéramos calcular, por ejemplo, la corriente. Fíjense, en la ecuación de potencia, que dice que la potencia es igual para el sistema trifásico a raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, por el coseno de teta, o el factor de potencia. Y para este caso que tenemos acá, tenemos los datos de potencia
Tenemos el factor de potencia, tenemos el voltaje, pudiéramos calcular la corriente, por ejemplo, viendo la aplicación de esta fórmula. Y la corriente sería igual a, sería la corriente que va en este sentido. Y la corriente sería igual entonces a ¿qué? Calculemos acá la corriente. La corriente sería igual a 100.000 en este caso porque es kilo. Según el sistema de unidades internacional, 100K son 100.000 entre la raíz de 3 entre el voltaje que es 480 entre el factor de potencia que es 0,85. Y eso nos da 141,5 amperios. Igualmente con este valor de potencia de 100 kilovatios para ese motor y el factor de potencia pudiéramos calcular cuánto es la potencia aparente a partir de la relación que marca esta fórmula. Dice que el factor de potencia es igual a la potencia activa entre la potencia aparente. O esta fórmula también que hemos visto que dice que la tangente de ese ángulo es igual a la potencia reactiva entre la potencia activa, o que el seno de ese ángulo es igual, esto es por el triángulo de potencia, que el seno del ángulo es igual a Q entre la potencia aparente. Y por ejemplo, aquí Q sería igual, o P, pudiéramos calcular P para facilitar, o S, calculemos S. S es la potencia aparente, es igual, pudiéramos usar esta fórmula que está acá, sería igual a la potencia activa que son 100.000 vatios, porque son 100 kilovatios por el sistema internacional de unidades, entre el factor de potencia, que es para ese motor de 0,85. Eso nos indica que la potencia aparente es expresada en kVA 117,65 aproximadamente. kVA. Y de esta manera se pueden ir colocando en el diagrama y calculando los valores conocidos, los que se pueden calcular, y los desconocidos se pueden calcular con los algoritmos usados para hacer los estudios de flujo de carga. Si necesitamos conocer el voltaje de algún bus, por ejemplo, que normalmente ese es el resultado que nos arroja ese tipo de estudio. Pero este es un sistema ya a nivel de su transmisión que lo coloqué acá para de alguna manera demostrar cómo se pueden ir colocando los valores de los parámetros. Y no hay que olvidar que además de la magnitud, que no es solamente la magnitud, debido a que para estos análisis son usados números complejos. No solamente la magnitud se requiere, que es lo que se calcula acá, se requiere también el ángulo de fase
Y con el ángulo de fase podemos, con el mismo estudio, calcular potencia activa, potencia reactiva, los sentidos de los flujos de potencia, hacia dónde fluyen, sus magnitudes, los voltajes y el ángulo de ese voltaje calculado en función de un voltaje de referencia, que si nuestro voltaje de referencia, en este caso, por ejemplo, lo marcamos en este bus y decimos que es B ángulo 0 grados, entonces en función de esta referencia inicial obtendremos un valor de voltaje, por ejemplo, para este bus que está acá, que pudiera ser B2 ángulo beta. Y si ese cálculo nos indica que ese valor es aceptable de B2, entonces al sistema se puede considerar que se va a comportar de buena manera, que cumple con los requerimientos en la entrega de ese bloque de potencia en su usuario y que se estaría ofreciendo un buen servicio. Que muy resumidamente de esto se trata el estudio de los flujos de carga. Y en este sistema que mostramos acá, también estamos visualizando un ejemplo de lo que es una subestación de distribución, que forma parte del sistema de potencia. Y normalmente cada salida de esa subestación de distribución se le llama pórtico. En este caso, esta subestación de distribución tiene 3 pórticos de salida. A continuación, veamos este esquema. Este esquema representa un sistema interconectado. Son dos sistemas de potencia conectados a nivel de transmisión. Aquí tenemos, por ejemplo, podríamos llamar a este generador 1. Este sería el generador 2. Este pudiera ser el transformador 1. Este es el transformador 2. Aquí tienes un bus o una barra colectora. Aquí tienes otro. A este bus que está acá está conectado a una carga o un circuito o una línea. Igualmente acá. Y como dijimos, la interconexión de los sistemas de potencia se hace a nivel de transmisión, lo que significa que esto que está acá es una línea de transmisión que interconecta estos dos sistemas de potencia. Y por supuesto, esto que aparece acá son también líneas de transmisión que tienen algún destino lejano, en un gran centro de carga. Este pudiera ser una ciudad, esto pudiera ser un parque industrial. ¿Y qué ventaja tiene este tipo de sistemas? Pues que al tener dos sistemas de potencia interconectados, al salir uno de ellos de servicio, por ejemplo este sistema que está acá, por alguna razón puede ser programada o improvisada, el sistema que queda operativo de alguna manera puede surtir la carga que depende del sistema de potencia 1. Y eso hace que el sistema como un todo sea más confiable, pueda ofrecer un mejor servicio. Esa es la razón de los sistemas de potencia. Pero también tienen sus detalles técnicos. Vi un sistema de potencia, en este caso conformado por solamente dos generadores,
Para que puedan funcionar interconectados, estos generadores tienen que trabajar sincronizados. Significa que ambos generadores tienen que generar un voltaje en corriente alterna a la misma frecuencia. No pueden trabajar a frecuencias distintas. Significa que ambos generadores tienen que funcionar a la misma velocidad o girar a la misma velocidad, trabajar sincronizados. Tiene que haber un sincronismo en el funcionamiento de ambas máquinas. Si hay pérdida de ese sincronismo por alguna perturbación en el sistema, sea por una falla en esta línea de transmisión o una falla presente acá, o una falla presente acá, esa perturbación pudiera desestabilizar el sistema. Y eso es un estudio también de mucha importancia en los sistemas interconectados. El estudio de estabilidad. Se hace un estudio para revisar todos estos casos que pudieran provocar que el sistema pierda su estabilidad. Eso es uno de los detalles técnicos, además de lo que ya revisamos en la lámina anterior, que se presentan en sistemas interconectados. Y hay igualmente unos algoritmos, y con el estudio que también revisamos sobre el flujo de carga, que permiten abordar este tipo de circunstancias y evaluar si el sistema funciona de buena manera en presencia de cierta falla, de una falla 1 acá, por ejemplo, o una falla 2 acá, o una falla 3 acá. Y de esto básicamente trata el análisis de flujo de carga para los sistemas de potencia, para poder determinar y estudiar todas este tipo de situaciones que se pudieran presentar en el sistema, que pueden afectar la calidad del servicio, la continuidad del servicio de suministro de energía eléctrica. Continuamos. A esta altura del módulo es conveniente revisar el concepto de protecciones eléctricas, o qué son las protecciones eléctricas. Y las protecciones eléctricas son dispositivos que se utilizan en los sistemas eléctricos de potencia para evitar la destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla. Los sistemas de protección deben aislar la falla buscando perturbar lo menos posible el sistema y limitar el corte del suministro al lugar en donde se encuentra la avería. Permiten controlar el riesgo para las personas porque reducen la posibilidad de un incendio y el daño a las instalaciones. Protecciones eléctricas hay muchas. Es todo un campo dentro de la ingeniería eléctrica. Tienen muchas aplicaciones dentro de los sistemas de potencia que buscan proteger al sistema, a las máquinas y la calidad del servicio. Las protecciones buscan aislar la falla cuando se presenta al sector, confina la falla al sector donde se encuentra la avería, y están coordinadas unas con otras de tal manera de que esto suceda. Igualmente, en los sistemas interconectados evitan una perturbación mayor que pueda sacar de sincronismo a todas las máquinas generadoras conectadas al sistema de potencia. Son dispositivos muy importantes en los sistemas eléctricos y pueden evitar incendios. ¿Y por qué pueden evitar incendios? Por el efecto Joule que se produce por el paso de cargas.
En el caso del salto de cargas eléctricas a tierra por perforación de una cadena de aisladores, se produce un arco eléctrico. Y en este arco eléctrico, este choque de electrones y de cargas genera un calor que en presencia de un ambiente inflamable puede producir una explosión y que en presencia de materiales inflamables puede producir un incendio. Incendio que puede traer consecuencias o hechos que lamentar, pérdidas humanas o pérdidas materiales importantes. Y todo esto significa que las protecciones eléctricas ameritan un estudio riguroso. Para determinar la ubicación de estas protecciones y sus ajustes, se requiere aplicar un estudio que se llama estudio de cortocircuito. Y teniendo el sistema de potencia representado en un diagrama unifilar, en el mismo se colocan los valores de impedancia de cada una de sus máquinas, de las líneas de transmisión, de las líneas de distribución, de subtransmisión, y se evalúan mediante algoritmos las magnitudes de esta corriente para poder especificar el tipo de protección que se debe colocar en un sector determinado. Y cuando se produce una falla, hay contribución o aporte de las máquinas a esa falla. Además de la corriente que aporta la fuente o el generador importante o principal del sistema eléctrico en donde es aplicado el estudio. Y esto es un estudio importante a la hora de determinar los tipos de protecciones y sus ajustes en un sistema eléctrico. Vemos un esquema que nos muestra el sistema de potencia representado en un diagrama unifilar, pero con estos símbolos que están acá se representan las protecciones. Y son ubicadas de tal manera de proteger a los equipos, las máquinas, tratar de, en lo posible, despejar la falla, de tal manera que solamente salga de servicio el sector donde existe la avería y no todo el sistema de potencia, o el sistema de distribución, o el sistema, o la línea de subtransmisión. Y estas protecciones son coordinadas entre ellas para ese fin, buscando despejar la falla en la localidad donde se presenta la avería o el sector, y que el resto de los sectores a donde llega la energía mediante, por ejemplo, una subestación de transmisión o una subestación de distribución sigan recibiendo el servicio. Y esta protección tiene que actuar de una manera rápida, de tal manera de no perturbar el funcionamiento del sistema, de evitar que en los sistemas interconectados se pierda el sincronismo de todas las unidades generadoras que estén conectadas al mismo. Bueno, hasta esta altura hemos visto todo lo que comprende, muy resumidamente, un sistema de potencia. Y a continuación continuamos con este diplomado de Ingeniería Eléctrica con el módulo 4, que trata el tema de la eficiencia energética. Muchas gracias por su atención.